Benvinguts, benvingudes, benvingudes, moltíssimes gràcies per estar avui aquí a la repartidora en esta segona sessió del cicle Sols el poble salva el poble que hem posat en marxa per intentar pensar en comú i albirar horitzons possibles en què construïm en col·lectiu després de la dana. Moltíssimes gràcies per estar així. Si teniu alguna persona que sabeu que volia veure o el que siga, gràcies a la sèquia que en Radio Televisió Comunitària de Benimaclet estem retransmetent per Twitch en directe. Estarà en YouTube, així que si coneixeu algú que vulgui gaudir li podeu passar. I res, doncs moltíssimes gràcies per estar així, per tindre la voluntat de pensar juntes. I res, ja us deixem Juan i Anna, que ara farà la presentació més ben feta. Però res, lo que siga estem fora, ¿vale? Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Dentro de este ciclo, la sesión de hoy está un poco organizada por Unión de Periodistas, no sé si ha venido algún compañero o alguna compañera, y también por parte de Entre Pueblos, que vengo yo, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de, bueno, que ya venía marcado en un proyecto que tiene que ver con todo el tema de la emergencia climática. Bueno, a mí me han dicho que venga aquí, que presenta a Juan, yo creo que ya todo el mundo lo tiene que conocerlo porque esté lleno. Pues bueno, Juan es periodista, es guionista, bueno, pues él ha estado en movimientos sociales desde hace mucho tiempo, ya desde el momento 15M, ¿no? Que así las personas más mayores sí que nos acordaremos. Ya desde hace un tiempo, bueno, pues es una de las personas que está trabajando todo el tema de la emergencia climática pues de manera más, bueno, más potente, más vanguardista, ¿no? Con Antonio Turiel, está con un montón de publicaciones y desde las últimas legislaciones, elecciones, diputado por Compromís Independiente, ¿verdad? Bueno, pues yo ahora presentarle un poco, aunque está claro que todas hemos venido aquí y venimos por un motivo y ya está. Este es mi mandato, yo ya me voy. Muchas gracias. Todo para vosotros. Pues nada, empezamos, ¿no? Lo primero, gracias a la repartidora, Entre Paules y a la Unión de Periodistas por organizarlo y a vosotras y vosotros por estar aquí. Lo del título un poco de qué hacemos después de la dana es un poco obligatorio, ¿no? Pero creo que lo que tendríamos que empezar un poco es primero por un pequeño diagnóstico y luego ya llegaremos al qué tenemos que hacer o qué podemos hacer dentro del escenario que tenemos, que no es que sea muy positivo. Pero yo creo que es como si tienes una problemática de salud muy grave. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te viniera un médico y te dijera que tienes un constipado y que te curas con homeopatía? ¿O preferirías que alguien te contara realmente cuál es el problema de salud que tienes para ver si así te curas, ¿no? Entonces, yo voy a ir un poco rápido porque sé que la mayoría ya sabréis prácticamente todo lo que os voy a contar, pero no me voy a cortar en ser claro en el diagnóstico que tenemos, porque si no creo que no hay manera de afrontar esto y hay demasiado positivismo barato a veces en estos temas, de seguro que los saldremos adelante, el cambio climático se puede arreglar. Bueno, pues habrá una parte que igual sí, habrá una parte que igual no tanto. Esta gráfica, que la suelo poner para empezar, esta es muy válida para la cena de Nochebuena ahora con los cuñados que tengáis. Seguro que hay alguno que os dice, no, esto del CO2 es mentira, tal. Bueno, pues ahí se puede ver 800.000 años de historia de la Tierra con mediciones fuera de toda duda, 50.000 mediciones distintas que coinciden, casualidades de la vida, y que demuestran que la relación del CO2 y la temperatura es directa y que, como podéis ver ahí, los picos de temperatura se solían producir cada 100.000 años porque los cambios climáticos naturales, claro que existían, igual que existían los incendios naturales y ahora existen también los provocados por el ser humano, pues antes teníamos unos cambios climáticos naturales que dependían de 3 ciclos orbitales que conoce la ciencia desde hace 80 años, que son las variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch. No hay ninguna duda de esto, y si aún se emperra la gente y se embarra el debate sobre el tema del cambio climático y yo tengo que soportar a una señora en Corts que me diga que el Titanic demuestra que no había emergencia climática, es porque hay muchísimo dinero en juego, sobre todo financiando este negacionismo climático que lo complica todo, porque en el fondo el diagnóstico no puede ser más claro y a la vez más grave, ¿no? Esta sí que es una gráfica que yo creo que es la más importante probablemente en el tema climático, no sé si la podéis ver bien, pero ahí hay una historia entre estas 3 gráficas que a la vez es bonita y a la vez es terrible, ¿no? Lo que aparece ahí arriba dibujado en una cueva, que parece un pingüino, es un alca, es prácticamente un antepasado del pingüino, está dibujado en Marsella. Y está dibujado hace 20.000 años, porque el clima hace 20.000 años era muy diferente al que tenemos ahora,
y el hielo llegaba pues eso, prácticamente al norte de Francia, y en los Alpes pues habría mucho hielo, entonces el pingüino, o el antecesor este del pingüino parecido, podía vivir muy bien en Marsella, por eso los antepasados nuestros lo dibujaron hace 20.000 años allí. Bueno, pues con una pequeñita variación de este parámetro, que está aquí arriba reflejado, que es vatios por metro cuadrado de radiación que recibe la Tierra en cada metro cuadrado, con un 0,2, 0,3 de este parámetro, fue suficiente, y ha sido suficiente históricamente, como para pasar de tener hielo aquí arriba, o sea, de tener hielo aquí abajo, a tenerlo pues a donde lo tenemos ahora. Es decir, toda esta capa de hielo se fundió con una pequeña variación de este parámetro, que en el fondo es el mejor medidor del tema del cambio climático, cómo de mal está. Bueno, pues ahora estamos aquí arriba, que casi ni se ve. Estamos 5 veces por encima de lo que hizo falta para fundir los polos, los hielos que iban desde Francia a Groenlandia. Con lo cual, igual esto del cambio climático sí que es para tomárselo un poco en serio, ¿no? De hecho, este medidor se está desbocando en las últimas 2 décadas, es decir, realmente hasta hace 2 décadas estábamos más o menos... No sé por qué ahora no va esto. Ahora. Estábamos más o menos en 0,3, 0,4, que era más o menos ese promedio anterior, pero ahora estamos, pues eso, cercanos a 2 y subiendo. Y esto se explica muy fácil, es decir, en el fondo es el cambio climático se está acelerando porque a medida que aumentan las emisiones hay muchos efectos de retroalimentación, cada vez tenemos menos hielo, ese hielo que ya no está, digamos, almacena, permite que la Tierra almacene mucho más calor. Y esto es lo que está ocurriendo, por eso todo se está, digamos, exponencializando, ¿no? La temperatura, los fenómenos extremos, las sequías y demás. A mí me gusta hacer mucho esta comparación porque creo que es muy válida para entender un poco el momento, digamos, en el que estamos y por qué esto del 1,5 es más grave de lo que se suele contar, ¿no? Esperanza Aguirre decía, 1,5, bueno, pues subo el aire acondicionado un gradito y ya está, ¿no? Pero claro, el problema es que 1,5 grados... Para empezar, no es homogéneo, es decir, el Ártico se está calentando 4 veces más. Y luego, además, en la Tierra, lo que es la temperatura media de la Tierra, son más o menos 15 grados. Con lo cual, si le subimos 1,5 grados a una especie de sistema complejo que tiene 15, es como si le subiéramos 3 grados a algo que tuviera 36,5. Con lo cual, es más o menos la misma situación y por eso lo que le está pasando a la Tierra es lo mismo que le pasaría a un cuerpo humano. Y es que gran parte de sus órganos vitales, ¿no? Digamos, sus sistemas clave se están desestabilizando. Igual que nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en el hígado y nos va a afectar a los riñones, pues si a la Tierra te cargas Groenlandia, pues eso hace que las corrientes marinas pierdan fuerza porque hay una cantidad de agua dulce y fría que llega a unas corrientes que dependen de la cantidad concreta de temperatura y salinidad. Y es literalmente lo que está ocurriendo. No sé si habéis visto muchas noticias últimamente de posible colapso de las corrientes oceánicas. Bueno, con este tema vamos a hablar mucho en las próximas décadas de las corrientes oceánicas y de lo que va a suponer. Y bueno, este estudio, que realmente ya tiene más de una década y que habla de los puntos de no retorno, se está actualizando con una mala noticia. Y es que lo que suele ocurrir en estas cosas, encima, es que la ciencia suele ser muy moderada en cuanto al diagnóstico. Por eso siempre se corrige a peor. En el primer informe del IPCC que trató este tema, que fue en 2001, que era un informe especial, se pensaba que los puntos de no retorno se iban a activar como a 4,5 grados. En el de 2009 se bajó esa cifra a casi 3 grados, poco menos. Luego en el de 2014 ya eran 2 y poco. Ahora en el último informe que se ha tratado esta cuestión de 2022 ya se sabe que entre 2 grados y 1,5 va a haber muchos de estos órganos que se están perdiendo ya, digamos, para siempre a escala humana al menos, ¿no? Es decir, si no hubiera una solución mágica que a día de hoy no parece que vaya a ocurrir. Ahí en el mapa, por ejemplo, en este de la Tierra, podéis ver los que tienen el circulito rojo, la Antártida Occidental, la corriente termoalina en la parte del Labrador, la capa de Groenlandia, el Ártico, el permafrost y los corales de Australia. Esos son los 6 que perderíamos con menos de 2 grados de aumento de temperatura. Estamos en 1,6 a día de hoy. Igual estos de Vox, mucha ciencia no leen. Y aquí es donde llegamos a esta parte que al menos quería comentar un poco, porque esto sí que es de lo último que se ha hablado de cambio climático, ¿no? Es cómo la relación entre las 4, digamos, partes del Atlántico, que además tiene mucho que ver luego con lo que ocurre aquí en el Mediterráneo, pues está muy clara. Es decir, cuando pierdes Groenlandia, la capa, digamos, de hielo de ahí envía esa agua dulce que frena la corriente termoalina, lo cual hace que llueva menos en el Amazonas, lo cual hace que se caliente más la Antártida. Es decir, todo está conectado.
Y en la última charla del gran experto de la cuestión del tema de las corrientes oceánicas, que es Stephen Ramstorff, pues el tipo sacó esta gráfica. Esta gráfica cuenta la variación de temperatura que va a haber cuando colapse esta corriente oceánica del Atlántico Norte, que se conoce como AMOC. Bueno, pues ahí podéis ver, por ejemplo, esta zona de aquí, que es, pues eso, prácticamente, ¿no? Esto siempre se ha comentado mucho, ¿no? La latitud de Londres está a la misma altura que lugares de Canadá que son absolutamente inhabitables. Bueno, pues en la zona de Gran Bretaña, Noruega, Suecia, la bajada de temperatura va a ser entre 10 y 15 grados. Pero esto no va a suponer que baje la temperatura del planeta o que entremos en una glaciación, que a veces hay mucho lío con esto, sino que la temperatura, digamos, el calor que no llega aquí porque se frena esta corriente termoalina, se va a quedar aquí abajo. Con lo cual no es que el calor pierdas, ganes calor, sino que se redistribuye peor, digamos, ¿no? Se redistribuye de manera diferente. Entonces, aquí veis, por ejemplo, que a la península ibérica no le afecta demasiado, pero habrá que ver a nivel de fenómenos extremos. Es imposible saber exactamente lo que vamos a tener que enfrentar en las próximas décadas, porque esto es una cuestión de ciencia, es decir, es muy probable que colapse. Los estudios últimos que están diciendo la cifra y tal, dicen 90% de probabilidades de que colapse alrededor de 2040-2060. Ese sería el rango de posibilidades. Y además de esto tenemos una prueba empírica que no se puede negar, y es que en los océanos ha pasado algo en los últimos 2 años, que seguramente habéis visto, ¿no? Titulares diciendo que la temperatura oceánica está desbocada. Bueno, está tan desbocada que se ha roto literalmente algo en los últimos 2 años, porque nunca se había producido un salto de temperatura de un año a otro como los que hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, esto es algo que ya está empezando a pasar y que la cuestión es cuánto tiempo nos queda para poder adaptarnos mejor. Aquí tenemos el salto resaltado gráficamente, ¿no? Con un color diferente que hizo la Agencia Europea de Cambio Climático, digamos, de Temperatura, de Copernicus, el Servicio de Meteorología, para que se vea aún más claro lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Y la explicación en el fondo ya sabéis cuál es decir, los gases de efecto invernadero hacen que se almacene más calor, ese calor se va acumulando y el gran, digamos, regulador, que se suele decir, el pulmón de la Tierra es el Amazonas. El pulmón de la Tierra eran los océanos, era el mar. Y si precisamente el mar está empezando a decir, cuidado, aquí se está rompiendo algo, pues entonces es cuando ya es como la última señal de alarma de que deberíamos de estar mucho mejor preparados. Ahí lo que han hecho este crack, porque este en el fondo es un matemático que se dedica a la divulgación, es medir el calentamiento que estamos enviándole al océano en bombas de Hiroshima por segundo. Para que, digamos, le quede muy clara también a la comunidad científica, porque a veces es muy llamativa la moderación que hay incluso en la propia comunidad científica a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Estamos echándole ahora mismo pues, alrededor de 12-13 bombas de Hiroshima por segundo. A los autores del IPCC se les preguntó hace unos cuantos años ya, 3, qué temperatura pensaban ellos que iba a haber para final de siglo. La mayoría, que luego a la hora de hablar en público son más tibios, en la encuesta esta había más gente que pensaba que íbamos a estar en 4 grados de aumento de temperatura en el planeta entero, que esto supondría 10-12 grados de aumento de temperatura en los polos. Había más gente que pensaba 4 grados que 1,5. Es decir, quien nos hable de que el 1,5 se puede sostener, ojalá que me explique algún día cómo, porque sinceramente me parece bastante increíble, ¿no? Por eso es tan urgente y además, imaginaos, por ejemplo, que se suele hablar de la transición energética si encontrásemos una fuente de energía, ¿no? Infinita, que mucha gente sueña con esto. ¿Qué le ocurriría al resto de límites planetarios que también están empezando o están directamente ya sobrepasados? Biodiversidad, ciclos geoquímicos del fósforo y del nitrógeno y demás. En 2009 teníamos apenas 3 sobrepasados, en 2015 ya eran 5 y en 2023 ya son 6 y los otros 3 están cerquita. Entonces, lo que nos dice esto un poco es que estamos chocando contra los límites del planeta, que es algo que se sabía que iba a ocurrir desde hace 50 años y que ahora nuestra generación va a vivir ese choque, pero no es el fin del mundo. Ni siquiera es el fin de un mundo, es decir, nuestra civilización podría aguantar perfectamente este choque si, luego comentaremos, las instituciones fueran de otra manera, el nivel del debate fuera de otra manera y también la valentía de la propia sociedad de afrontar esta situación fuera otra, ¿no? Por no enrollarme mucho más, la tasa actual de extinción de especies es 1000 veces superior a la natural y en ese tema de la biodiversidad hay una cosa que sí que me parece clave y es que los pueblos indígenas, que muchas veces miramos desde Occidente como con superioridad,
están sosteniendo el 80% de la biodiversidad, el 5%, ¿no? de la población del planeta. Y ahí es donde tendríamos como mínimo una lección que aprender, y es que esta civilización termoindustrial súper tecnoflipada de Occidente, pues igual está menos adaptada para sobrevivir que otras que miramos desde arriba del hombro. Lo bueno de que se hable claramente de estos problemas es que permite que las soluciones o los diagnósticos aporten propuestas que vayan un poco, al menos, a la raíz del problema, ¿no? Esta idea de la economía del donut a mí no me parece que sea suficiente, pero es verdad que es muy bueno como medidor porque te permite medir el espacio vital, digamos, que tiene cada planeta, o sea, cada país del planeta, incluso cada ciudad. Hay ciudades que están aplicando esto para sus políticas, Ámsterdam, Barcelona y demás. Y te permite saber, pues eso, en rojo veis, por ejemplo, cómo esos países, ¿no?, de altos salarios sobrepasan prácticamente todos esos límites planetarios que veíamos antes. En el círculo verde estaría el espacio en el que deberían de estar, y en el círculo azul inferior lo que se ve, sobre todo en los países de más abajo, es que no llegan a proporcionar los mínimos de calidad de vida en salud, educación y demás, ¿no? La cuadratura del círculo sería lograr que un país no sobrepasara el círculo verde por fuera y llenara el círculo azul por dentro. Esto se puede medir y se debería de poder intentar alcanzar. Habrá que ver cuántos países son capaces de alcanzarlo, pero te permite saber qué países, ahí no se ve nada bien, porque obviamente la diapositiva no da para tanto, pero os puedo decir que, por ejemplo, Costa Rica, Jordania, Islas Mauricio, Chile, son países que sí que están más o menos en ese punto de cuadratura del círculo de gastar los recursos que tienen y que pueden regenerar, y a la vez otorgar el máximo, digamos, de calidad de vida a sus ciudadanos. Y luego al otro lado tendremos países que tienen que reducir drásticamente su consumo y su producción, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia y demás. Con Trump en el gobierno no parece muy probable, pero desde luego o lo hacen a las buenas, digamos, o lo harán forzados por las circunstancias también, más pronto o más tarde, ¿no? Aquí tenéis algunas previsiones de cómo va a ser ese mundo inmediatamente ya, es decir, va a haber una parte del planeta cada vez más ancha que va a ser inhabitable, cada vez, no es que vaya a ser inhabitable de aquí a 2040, pero sí que va a haber, pues eso, zonas sobre todo de las latitudes medias que van a ser más difícil el vivir aquí, porque tendremos lo que está pasando ya. Tenemos 10 meses que no llueve, porque antes de la Dana teníamos sequía en Castellón y en Alicante a la vez. Tenemos 10 meses de sequía y luego de repente en un día te cae la lluvia de 1 año y medio. Pues fantástico para las plantas y para la gente, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que ya estamos entrando y en el que nos vamos a ir adentrando a toda velocidad, porque esto va rapidito. De hecho, ahí tenéis, por ejemplo, una que es también muy peligrosa, que es la degradación del suelo. Suelo fértil, según estudios bastante fiables, nos quedan 7-8 décadas de suelo fértil como mucho. Y en el caso de la sequía lo que hemos visto es, por ejemplo, como en el 21 apenas había sequía, en el 22 empezó a haber un poquito, pero es que en el 23 la sequía ya prácticamente arrasó la península ibérica entera. Ahora supongo que será más fácil que entendáis, que seguro ya lo hacíais, pero a toda esta gente que hacemos lanzamientos de remolacha al Congreso de los Diputados, ¿no?, por ejemplo, o hacemos otro tipo de acciones de desobediencia civil con científicos del máximo nivel. Pues eso, en el caso nuestro estaba Fernando Valladares el día que hicimos la acción en el Congreso, pero es que en Estados Unidos estaba Peter Kalmus de la NASA, Julia Steinberger, que es esta mujer de aquí, ¿no?, que es, bueno, una auténtica crack del IPCC. Le acaban de dar 10 millones a ella y a un par de investigadores más para que investiguen esto del decrecimiento, como podría ser. Y ahí la tenéis, ¿no?, jugándosela en una acción de las que te puede caer un porrazo, una multa o incluso una condena de cárcel. Seguramente algunos y algunas conoceréis a Jorge Richman, que es poeta, o sea, matemático, filósofo y tal. Él estuvo en la acción del Congreso, de hecho está en la foto anterior, es este señor de aquí, tan majo, que está con la bata lanzando sangre falsa. Bueno, pues él tiene 2 juicios. Este año probablemente tendrá que tener el primero y igual el segundo el año que viene. Entonces, si acumulase 2 condenas, Jorge Richman, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, podría entrar en prisión, ¿no? Es decir, ese es el mundo en el que estamos ya, ¿no? Y además la prensa de derechas ya lo está contando, es decir, no se están cortando un pelo. Yo este informe, por ejemplo, se lo he sacado a los del PP y Vox varias veces antes de la Dana y ahora lo saco con la sensación de ojalá me hubierais hecho un poquito de caso, ¿no? Porque ya había un informe de la Unión Europea diciendo que la crisis climática iba a provocar unas pérdidas de 1.000 millones al año para la Comunidad Valenciana, para el País Valencià. Bueno, ese informe se ha quedado muy corto.
De hecho, probablemente ese informe que calibraba, ¿no?, el riesgo de pérdidas en 25.000 millones para 2050, igual se han perdido ya 25.000 millones solo en este año, ¿no? Y pues eso, también están alertando de lo que os comentaba un poco antes, la situación de alternanza entre sequías muy bestias y de repente inundaciones torrenciales, pues es una realidad que ya estamos viviendo, pero que va a ir a peor. Y ante todo esto, lo que tenemos es, pues eso, a los de la maceta en el balcón, ¿no?, que es el negocionismo, que bueno, tenemos un negocionismo del PP e incluso del PSOE, e incluso de mucha otra gente. Y luego tenemos un negacionismo radical que además está ganando espacio. A mí eso sí que me parece absolutamente marciano, el vivir en un planeta en el que las cosas se van yendo a peor, cada vez son más evidentes las pruebas y aún tenemos que aguantar cómo la extrema derecha, que está negando esta situación, gana espacio. Sinceramente, ahí sí que yo creo que tenemos que hacer un poco también de autocrítica de cómo estamos permitiendo a esa gente que cada vez que hablan nadie les diga: oye, cuñado, estás equivocado, así hablando claro, ¿no? Y bueno, pues esto, además, un dato que ha salido hace poco, ¿no?, y es que se habla mucho de lo que se podría haber hecho y de lo que se puede hacer. De esto hablaremos ahora en las preguntas, seguro. Pero ahí tenéis el dato, es decir, aparte de reducir un 34% el presupuesto en toda la Consellería de Medio Ambiente, es que habían reducido un 50% lo que tenía que ver con los barrancos, con lo que tenía que ver con las canalizaciones. Es decir, y ahí, claro, ¿qué es lo que está pasando? Yo ahora que lo veo in situ todos los días y que me tengo que tragar algunas personas que no me tragaría de normal, ni 5 minutos, pues entiendes que hay dos tipos de personas a veces, ¿no? Porque en Vox es verdad que la mayoría de la gente se cree lo que dice. No es que estén fingiendo, es una negación absoluta y tiene que ver con lo que Alan Moore, el creador de V de Vendetta, dice ahí un poco, ¿no? Y es que es muy cómodo creer en la conspiración, porque te permite pensar que en realidad hay alguien al volante. La realidad es mucho peor, no hay nadie al volante. Aquí solo hay intereses económicos que compiten entre ellos y la prueba la tenéis en que, por ejemplo, en el tema del cambio climático es muy chistoso esto de la conspiración del cambio climático, porque tendrían que estar de acuerdo universidades de países que están peleados entre sí, en guerras. No parece muy probable, ¿no? O tendrían que estar de acuerdo Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, que no se soportan entre ellos y están compitiendo todo el día. Con lo cual es una manera de tranquilizarte para pensar que si quitásemos a los malos estaría todo arreglado, cuando en realidad es una obviedad que no. Y luego hay otros, que son los negocionistas, que les llamamos Antonio Turiel y yo, que es lo que dice este escritor, ¿no? Y es que es muy difícil hacerle entender a alguien algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Es decir, hay mucha gente que se está lucrando con negocios que se tendrían que reconvertir absolutamente o con industrias que van a necesitar también una transformación muy radical, o están en una posición de poder que se vería amenazada si este sistema se pusiese en cuestión. Pero claro, es que realmente soluciones, a verlas, haylas. La cuestión es digamos, cuánto vamos a poder sostener de lo que hemos construido hasta ahora con esas soluciones, pero soluciones para adaptarnos y muy bien, con mucha menos energía disponible usándola, tenemos muchísimas. De hecho, con el tema de las danas, pues en nuestra zona del Mediterráneo, que vamos a ser muy susceptibles de vivir muchas más inundaciones como las que hemos vivido, incluso peores con el tiempo, pues lo que tenemos que hacer es renaturalizar, poner mucha zona verde, poner vegetación de ribera, poner, digamos, esponjas, es como le llaman a estos proyectos de urbanismo precisamente diseñado para absorber el agua. Y lo que estamos haciendo es justo lo contrario, y es en una zona que es susceptible de inundación, lo que estamos haciendo es asfaltar hasta el último milímetro, hasta el punto de que el día de la Dana, el 29 de octubre, al mismo tiempo que hacíamos la Comisión de Medio Ambiente en un lado, en otra sesión, en la Comisión de Justicia, se estaba aprobando el decreto Simplifica, por el cual se pueden poner hoteles a 200 metros. Y esto yo voy a ser muy claro, esto se ha insinuado por ahí, pero yo no tengo ninguna duda de qué estaba haciendo el señor Carlos Mazón el día 29 de octubre. El señor Carlos Mazón, el día 29 de octubre, aprobando el decreto Simplifica, llamó a constructores para aprobar algún proyecto en algún lugar, por eso le llama al alcalde de Cullera y le dice: oye, Jordi, ¿qué ha salido tu nombre? ¿Con quién estaba hablando Carlos Mazón? Pues con algún constructor, para precisamente, ahora que tenían la legislación aprobada, es decir, el señor Carlos Mazón estaba aprobando el decreto que agrava la situación de las danas que van a venir el día que ocurrió la dana del 29 de octubre, y estaba celebrando que se aprobaba ese decreto, con la botellita de vino con Maribel y La Plana y con quien fuera, porque igual era con más gente, ¿no?
Entonces, claro, encima lo que tenemos que soportar, yo mañana tengo que comparecer contra el conseller de Medio Ambiente del PP otra vez, y el próximo día que haya pleno lo que nos van a intentar colar encima es que la ley de la Horta es mala para la protección del territorio, que lo pone aquí, ¿no? Es decir, el gobierno de Amazon aprovecha la lana para consumar su cruzada contra las leyes de protección del territorio, que eran pocas, es decir, había poca protección del territorio conseguida, porque al final esto es una pelea muy dura, pues aún así la poca que hay se la quieren cargar. Y es como, bueno, pues... Claro, la situación además es que es esta, es decir, no hay ninguna duda al respecto de la situación, hasta el punto de que hay coaliciones de 15.000 científicos de 160 países diciendo que lo que está en riesgo es la vida en la Tierra. Pues la Tierra va a seguir maravillosamente bien, pero la vida en la Tierra ya no está tan claro. Y entonces aquí la pregunta que con toda la razón del mundo se hace de la gente es, bueno, si esto es tan grave, ¿no? ¿Cómo es que no hay nadie que está haciendo prácticamente nada para impedirlo, ¿no? Para cambiarlo? La respuesta es la crisis energética. Es decir, es que la crisis energética que asomó la patita con la guerra de Ucrania es igual de grave, o como mínimo parecida, a la dimensión de la crisis climática, porque las fuentes renovables son el futuro, tenemos que ir a energías renovables, sin duda, pero se está vendiendo una transición que no va a ser posible y la dimensión del reto es este de aquí. Es decir, las renovables son esta fracción de aquí arriba, ahora son un poco más porque habría que actualizarlo, pero a mí me hace mucha gracia para contar esto de la transición energética esta gráfica de Art Berman, que es un tipo que la ha estudiado muy bien, y dice, bueno, estamos aquí, ¿vale? Pues la magia empieza aquí. Es cómo vamos a descender este 78% de energía fósil en apenas unas décadas, con además, voy a ser muy claro, fórmulas que a día de hoy no existen o no funcionan. Es decir, la mayoría de los modelos del IPCC, que es como la vanguardia del clima y tal, cuentan con una tecnología que se llama captura y secuestro de carbono, que es que vamos a ser capaces de, como una especie de aspiradora, aspirar el CO2 y meterlo otra vez en el subsuelo. Bueno, pues esas tecnologías a día de hoy no funcionan. Y no solo no funcionan, sino que tiene toda la pinta de que no van a funcionar en el plazo en el que estaban diseñadas para ser necesarias. Y ante todo este panorama súper de pensamiento mágico de Mr. Wonderful, encima, el año pasado, pese a toda la renovable que se está instalando, hemos subido un 1,7 de emisiones en el cemento. Mira, me he liado para atrás. En el gas no, pero esto creo que tiene que ver más con la guerra de Ucrania que con otra cosa. En el petróleo un 2,2, en el carbón un 0,4, que se supone que estaba yéndose para atrás, ¿no? Y esto tiene que ver con que el modelo económico que hemos construido es absolutamente irracional y es absolutamente insostenible. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos si lo mismo que habéis visto antes que estaba pasando con el tema de los puntos de no retorno climáticos, y es que los informes han ido sucesivamente poniéndolos cada vez más cerca de la realidad, digamos, que tenemos ahora, lo mismo está ocurriendo con la transición energética. Se nos ha ido vendiendo un modelo de transición energética de hidrógeno verde, que a día de hoy ni está ni se le espera, digamos, al nivel que era requerido, de almacenamiento, que tampoco está ni se le espera, de capacidad, digamos, de la eólica y de la fotovoltaica de ir retirando estas emisiones. Si el modelo se empeña en crecer al 3% anual, es que es literalmente imposible. Entonces aquí hay que cuestionar ese modelo no solo a nivel tecnológico, no solo a nivel eléctrico o energético, sino a nivel, casi te diría, sociopolítico y cultural, con el tema del decrecimiento, del poscrecimiento, porque además hay una realidad que muchas veces no se entiende, y es que no todas las reservas disponibles de petróleo, gas y carbón van a ser utilizables. Si a ti te cuesta un barril de petróleo llegar al barril de petróleo que extraes del subsuelo, ¿cuál es el coste-beneficio de esto? Es decir, ¿cuál es la tasa de retorno energético de hacer eso? Cero. Entonces hay una parte de las reservas que además no se van a poder extraer, y estamos viendo cómo el coste, esta gráfica lo que muestra es, la parte amarilla superior esta, es el coste energético de producir todas las demás fuentes de energía que tenéis debajo, que son pues eso, biocombustibles, arenas bituminosas, petróleo de fracking y petróleo convencional, que es el gris oscuro. Entonces, el coste energético de producir la propia energía está aumentando y no va a dejar de aumentar, porque cada vez es como si tú tienes que coger manzanas, al principio coges las más accesibles, gastas poca energía, pero a medida que tienes que ir escalando, vas gastando una escalera mayor, más tecnológica, y a ver, tú mismo gastas más energía. Pero es que además la mayoría de los materiales que estamos usando para esta transición energética, que aún no ha empezado, están viendo cómo el coste energético, aquí lo que veis es el cobre en Chile, que es el mayor productor y exportador de cobre. La parte azul es la variación en la producción, la parte roja es la variación en el coste energético de la producción.
Entonces, al final, el cobre es necesario para cualquier proceso de la transición energética. Y lo mismo, más o menos, podríamos hablar del uranio, que se habla mucho de la nuclear y hay mucha gente hablando del resucitar la nuclear y tal. Bueno, a ver, yo no voy a entrar en el debate de si hay que aguantarlas o no. Probablemente haya que aguantarlas un tiempo, visto el nivel de la tragedia. Pero lo que no se puede hacer es pretender que las nucleares se van a poder sostener mucho tiempo, porque esto, que es de la Agencia Internacional de la Energía, que no es que sean el Che Guevara ni mucho menos, son más bien moderados y conservadores, ya decían que el punto en el cual vamos a tener más demanda que reservas disponibles era 2025. Entonces el año que viene ya vamos a entrar en ese punto en el que el uranio también, estáis viendo por ejemplo, si miráis lo que está ocurriendo con Francia, que tiene muchísima central nuclear y tiene problemas en Mali, tiene problemas en Níger cada vez más, precisamente para asegurarse ese suministro. Con el litio, pues más o menos lo mismo, también tiene un punto de cruce entre la demanda y la producción, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Y este es un estudio de Alicia Valero que demuestra cómo no solo le va a pasar a estos materiales, sino que según ella hay como mínimo 14 elementos de la tabla periódica que están en esa misma situación. Y es pues eso, cobre, plata, zinc, litio, manganeso, níquel, todos estos elementos van a estar en una situación similar. Y además ahí, arriba, en pequeñito, no sé si lo leéis, ¿no? Dice, si los dispositivos además se han de cambiar cada 25 o 30 años, porque las renovables, se les tendría que llamar renovables porque hay que renovarlas. Tú cada 25 años vas a tener que cambiar la placa, los molinos, las baterías. Si ya tenemos problemas para diseñar una transición con la primera generación de dispositivos de energía renovable, cuando tengamos que sustituirlos y sustituirlos y sustituirlos, es decir, es que es una auténtica locura organizada nuestro sistema económico y las consecuencias de esa locura organizada ya las estamos viviendo, pero en el tema alimentario quizás es de las peores derivadas que puede tener, porque claro, el tema alimentario depende mucho de los combustibles fósiles, tanto en el transporte como en la propia producción. Es decir, mucho de lo que tiene que ver con la fertilización depende del gas. Ya lo hemos visto, cuando sube el precio del gas rápidamente, sube el precio de los alimentos. Ahí tenéis a otro panfleto de izquierdas, de Economist, hablando de la catástrofe alimentaria que viene. Y esto acaba de salir hace poco y me parece muy interesante. Esto es del foro de Davos, ¿no? Estos que analizan y tienen mejor información que nadie. Hicieron un informe de riesgos para este año realmente, 2023-2024, y calculaban cuáles eran los problemas que íbamos a vivir a 2 años vista y a 10 años vista, ¿no? A 2 años vista, el peor problema para Davos es la desinformación. Visto lo visto, igual tienen bastante razón, porque es verdad que tela marina lo que hay que aguantar. Pero el segundo problema ya eran los eventos climáticos extremos, a 2 años. Pero es que a 10 años los colores cambian mucho, si os fijáis, ¿no? Es decir, el verde son problemas, digamos, climáticos, ecológicos. En el morado teníamos los sociales, no, los tecnológicos. En el rojo los sociales. Y los económicos son los azules, ¿no? Bueno, pues los económicos desaparecen. A Davos no le preocupa la economía. Los 4 problemas que más le preocupan a Davos, a los expertos de riesgos de Davos, son eventos extremos, pasa del segundo al primero. Cambios en los sistemas de la Tierra, que es lo que os comentaba de los puntos de no retorno. El tercero es pérdida de biodiversidad y su efecto en los ecosistemas, porque todos sabemos que la pandemia no se la han inventado los chinos en un laboratorio, es en el fondo una consecuencia también de este mismo sistema económico. Y el cuarto son la escasez de recursos naturales. Entonces, a mí me hizo mucha gracia una viñeta que sacaron sobre cuál podría ser una solución a este problema que comenta Davos. Yo creo que no hace falta que explique mucho esta viñeta porque se explica sola, ¿no? Es decir, la única solución para la situación que hemos creado es expropiar o redistribuir la riqueza radicalmente y que la gente que más tiene pague lo que antes pagaba, que parece como en el Pleistoceno, pero realmente en 1940-1950 un estadounidense rico pagaba el 90% de su ingreso en impuestos. Ahora estamos un poquito peor en ese sentido, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una transición efectiva, rápida, como la que tenemos que hacer, la mejor manera sería conseguir que los ricos pagaran lo que tienen que pagar. Si no conseguimos eso, malamente, que diría aquel, ¿no? Pues además esto es algo que se sabía que iba a ocurrir. Este informe es de hace 50 años y tuve la suerte además de entrevistar a Denis Meadows, que es el de los autores principales, es el que queda vivo. Es el informe de los límites del crecimiento, que cuando salió se les llamó de todo, comunistas, maltusianos. De hecho, a la gente que habla de él aún se le sigue llamando así.
Pero hay una cosa, bueno, se le sigue llamando afortunadamente cada vez menos, ¿no? Es un informe muy valorado por la comunidad científica y creo que debería ser aún más valorado, porque hay una cosa que se hizo también luego a posteriori con las diferentes revisiones de este informe, y es que este informe prácticamente ha calcado la trayectoria que luego ha seguido el mundo real. Ahí lo que veis, por ejemplo, es cómo la línea discontinua es la trayectoria que el informe preveía que iba a ocurrir y la línea continua es la que ha seguido la realidad. Entonces, en población han acertado de pleno porque se equivocaron un poquito en nacimientos y muertes, pero digamos el promedio ha salido. En contaminación, en recursos, en comida per cápita, servicios per cápita y producción industrial han acertado muchísimo, ¿no? Entonces, este fue el primer informe que cuestionaba este modelo de crecimiento de una manera científica y bueno, con mucha precisión. Y por ahí hay una receta que tenemos que explorar y es cómo podemos convertir este sistema en algo que se adapte a este mundo con menos recursos. Ahí es donde podemos hablar, que ahora luego en las preguntas y en el debate, qué es lo que podemos hacer, porque hasta el foro de Davos, como os decía, está hablando ya de decrecimiento. La reina Leticia cita a Antonio Turiel y habla de decrecimiento. También cuando ocurrió, pues parecía que estuviéramos en una realidad paralela. Y hay una cosa que es quizá una de las cosas más positivas que os puedo contar, y es que realmente el mayor éxito que ha tenido el capitalismo y el modelo actual es hacernos creer que no podemos fiarnos de los ciudadanos. Cuando tú le das la información a la gente durante 6 meses, que es lo que ocurrió con la Asamblea Ciudadana, formada por gente como Valladares o gente del Instituto Vasco de Cambio Climático, gente que sabe de la cuestión, si tú le das tiempo, la gente llega a las soluciones que habría que tener. La palabra de crecimiento, muy pocos partidos políticos se atreven siquiera a nombrarla a alguien, porque es muy difícil, sobre todo porque ningún partido político se atreve en parte porque dice, ¿y quién me va a votar? ¿No? En el fondo no es solo una cuestión de valentía del partido político, sino de pensar que la propia gente la va a apoyar, ¿no? Bueno, pues la Asamblea Ciudadana, estos 100 personas elegidas al azar, representando un poco a la España, ¿no? Pues había gente del rural, del urbano, de todas las edades. ¿Con cuánto consenso creéis que se aprobó la propuesta de hacer pedagogía sobre el decrecimiento? Con un 93% de consenso. Es decir, cuando a la gente le das la información y le das tiempo, las soluciones salen. Y es la única opción que yo veo, después de haber hecho desobediencia civil, activismo de todo tipo, comunicación en medios, ahora meterme en el hemicirco en el que estoy metido, pues la única opción que yo realmente veo con posibilidades de transformar esto rápido al ritmo que necesitamos es democratización radical, o llamadle como queráis. Estas asambleas ciudadanas se quedan cortas para lo que necesitamos, pero el camino va por ahí. Hay una prueba muy buena de cómo podría ser de rápido esto. El primer informe del IPCC, que es de la comunidad científica al más alto nivel, era negacionista del cambio climático. El primer informe, tú te lees el primer informe y tú te lees y pone, hay un 50% de probabilidades de que esto sea el sol. Y esto es porque los combustibles fósiles, las empresas fósiles, tenían infiltradísimo ese informe y ha ido decantando con el tiempo y mejorando. Pues esta primera asamblea, que hablara de decrecimiento así de valiente, ahí me parece un paso muy importante, y hablaba de otras propuestas como reducir los vuelos y la jornada laboral de 4 días, que sería un paso insignificante, pero que en el fondo a lo que tendríamos casi que aspirar, más que a la de 4 días, a ver qué pasa aquí, vale, es realmente a la de 4 horas. Es decir, si trabajásemos mucho menos y se produce mucho menos, se usan menos energía, se usan menos recursos y no se disminuye el salario, estás redistribuyendo la riqueza de una manera rápida, radical, y al mismo tiempo dándole tiempo a la sociedad para que tenga también tiempo para adaptarse, para entender todos estos problemas. Es decir, realmente el cambio que necesitamos es tan radical que parece como una utopía de locos pensar que es posible, pero es que ha habido cosas más increíbles que se han logrado, y si no empezamos a hablar de ello, desde luego no lo vamos a lograr. Entonces, por eso algunas personas nos arriesgamos a lo que haga falta para hablar de esto. Y ahí hay una frase que a mí me parece que es clave, ¿no? Dice, ya acabo, ya quedan 3 frasecitas y empezamos el debate. Si no puede ser reducido, reusado, reparado, reconstruido, reciclado, compostado, tiene que ser retirado o rediseñado o fuera de la producción. Es decir, el sistema de consumo a veces es tan hábil en pasarle la responsabilidad al consumidor que nos tenemos que pelear a veces, ¿no? Parece que nos tenemos que pelear de si tú comes carne, si yo voy en avión. El problema no es el consumo. Poner de acuerdo a 46 millones de españoles o a 8.000 millones de personas en cómo consumen va a ser un poquito complicado, si me permitís. En cambio, si arreglamos el proceso de producción desde el principio,
ahí la cosa es mucho más rápida. Entonces, el foco se tiene que poner en el proceso de producción, no en el consumo, y la prueba la tenemos en que campañas como una que hubo con la huella de carbono personal promovida por una petrolera, igual nos deberían enseñar que ellos ponen el foco ahí porque así desaparecen del foco del problema los que realmente son los causantes del problema. Y nada, 2 frases más para acabar. Una que me parece clave, que a mí es de esas frases que no me cansaría de repetir, que creo que además como que en muy pocas palabras dicen dónde está de verdad la situación. Este es un escritor que en realidad es biólogo y ganó 2 veces el Pulitzer porque escribía muy bien. Y él dice que el mayor problema que tiene la humanidad es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del medievo y tecnología propia de dioses. Y eso es terriblemente problemático. Y me encanta esa frase porque me parece que es muy crucial entender que la solución a un problemón como el que tenemos jamás puede ser tecnológica. Hay mucha gente pensando que con el torio y la fusión nuclear y las renovables, 100% renovable y no sé cuánto, se va a arreglar el problema. Y no. Lo que haría es arreglar una parte de un problema y agravar otros, como os he comentado un poco antes. Entonces realmente lo que tenemos es que organizarnos mucho mejor, porque obviamente los ataques van a seguir por parte de los poderosos y tal, generar unas instituciones políticas y de organizaciones de movimientos sociales de base que tengan capacidad de verdad de influir, y ahí quizá la tecnología, en vez de condenarnos, se convertirá en nuestra aliada, pero de momento es más bien lo contrario. Y si algunas personas nos arriesgamos a hablar de esto hasta el punto de que hay campañas para llamarnos colapsistas, es porque en el fondo nos creemos lo que decía James Baldwin, ¿no? Y es que nada puede ser, no todo lo que enfrentamos puede ser cambiado, pero si ni siquiera lo enfrentamos, pues jamás lo vamos a cambiar. Entonces por eso hablamos de decrecimiento tanto, y ahí tenéis una buena cantidad de libros, porque hay una buena noticia es que afortunadamente cada vez se está hablando más de esto. Es decir, no es casualidad que se hayan hecho eventos en el Parlamento Europeo de 3 días consecutivos hablando de crecimiento para intentar adaptarse a esta cuestión, que todo esto se pelea también en la academia. Es verdad que la academia al menos ya ha dado ese paso y ahora nos falta que la sociedad también hable de estas cuestiones más para ver cómo entre todos y todas pues encontramos un camino para adaptarnos a este decrecimiento que en realidad está bastante claro cómo debería de ser, ¿no? Redistributivo de la riqueza, reducción de la jornada laboral, un componente fuerte de desobediencia civil, porque si esperamos que esto vaya a caer, digamos, o que nos lo vayan a regalar, pues casi que mejor que soñemos con unicornios voladores, porque esto no va a ocurrir. Históricamente todos los grandes cambios que han ocurrido a favor de la sociedad han sido ganados en luchas de desobediencia civil, el voto de la mujer, la jornada de 8 horas, es decir, esto está la historia ahí para algo, ¿no? Para aprender de ella. Y poco más, así que a ver qué debatimos. M'agradaria que comentares les cimeres del clima, l'última cimera del clima, en què ha quedat, on va, per què... Pues las COP cada vez son más teatro y menos avances. Es verdad que ahí pasan 2 cosas y que pasan en el IPCC y pasan en la política institucional, pasa lo mismo, y es hay una pelea en la que una parte de la COP sí que es legítima y hay una gente intentando rascar cada milímetro en un acuerdo, y en el fondo de acuerdos que se han llegado, creo que son 300.000 millones, ¿no? Se pedía 1.000 millones, se han llegado a 300 millones. Pero ahí no está la solución, es decir, la cumbre del clima se ha celebrado en Azerbaiyán, que es un país productor de combustibles fósiles, en este caso sobre todo de gas. Yo tengo poca esperanza de que las COP realmente sean el instrumento, pero al mismo tiempo no hay que dejar de ir, ¿no? Casualidades de la vida, yo he participado en esta última COP online, en un acto ahí que me llamaron a última hora por lo de la Dana, y participé para sacar la gráfica esta que os he enseñado del balance radiativo, para que al menos, oye, pues si alguien la ve, que se pueda hablar de esto. Pero tengo muy pocas esperanzas puestas en la diplomacia internacional. Teniendo en cuenta la dimensión del reto que tenemos por delante, creo que tenemos que fijarnos al menos prioritariamente en objetivos más accesibles, como por ejemplo pueda ser cambiar tu zona, tu país, ¿no? Y luego ya veremos si con el ejemplo de los distintos países estos ejemplos de diplomacia internacional mejoran. Pero es bastante desolador el panorama que hay en las COP a día de hoy.
es solo para grabar, ¿eh? Pero si te lo acercas, Vale, perfecto. Bueno, yo quería preguntar, ¿por qué se habla tanto desde las instituciones del tema de objetivos de desarrollo sostenible cuando, por otro lado, los científicos nos están diciendo que el decrecimiento es inevitable? ¿Por qué no lo sacan, digamos, a la población general? Buena pregunta. A ver, los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que la mayoría los firmaríamos todos y todas los que estamos aquí. Lo que pasa es que hay uno en concreto, que es el 8, que es muy perverso lo que dice el objetivo 8. El objetivo 8 entrelaza crecimiento económico con trabajo digno, como si no pudiera haber una cosa sin la otra. Y precisamente es un poco por eso que preguntas, ¿no? Es decir, hay una parte incluso de la ciencia más atrevida que le cuesta asumir esto del decrecimiento. Es decir, ha costado muchísimo que se hable de esto porque hay una serie de parámetros que están ahí que lo complican un poco todo. Es decir, si tú no hablas de objetivos de desarrollo sostenible, optas a menos financiación, ¿no? Por ejemplo, como científico, que si hablas de objetivos de desarrollo sostenible es mucho más fácil que te caigan millones que si hablas de decrecimiento. Para decrecimiento hay muy poca financiación y de hecho está empezando a haber ahora un poquito, ¿no? Entonces al final es una cuestión de ir derribando pequeños muros, pequeños techos de cristal en todos los sentidos, porque hablar de esto cuesta o estaba costando mucho hasta ahora, ¿no? Entonces toda la gente que se atreve a hablar de decrecimiento y al menos tiene un cierto impacto, como puede ser Valladares, como puede ser Turiel, o puede ser Yayo Herrero, puede ser tanta otra gente en otros lugares del planeta, esa gente se merece todo nuestro apoyo y todo el empujón que les podamos dar, porque en el fondo están abriéndonos paso a todos los que venimos y a todas las que venimos detrás. Hola, buenas tardes, bona vesprada a totes. Yo soy Lidia. Gracias, Juan, por la charla. Soy periodista, también valenciana. Hemos cubierto aquí la Dana estas semanas ya. Y mi pregunta es, aparte de, bueno, también una reflexión que me hago ahora escuchándote, si al menos tú ves viable o posible que haya un juicio por la actuación, la gestión política de la Dana. Yo creo que sí que hay suficientes factores como para que se dé, pero dadas las circunstancias y los tiempos que estamos viviendo y luego cómo hemos vivido los periodistas la cobertura de la Dana, sobre toda la comarca del Horta Sud, de la Ribera también. Yo he cubierto más la comarca del Horta Sud y bueno, como anécdota muy breve, el otro día, creo que fue este domingo, estábamos cubriendo para EFE Televisión, que lo podéis ver, cómo se constituía la primera asociación vecinal en Paiporta. Es decir, la catástrofe también es social, es decir, la reconstrucción pasa por una reconstrucción social, como tú decías, ¿no? También esto tiene que venir de la base, pero es que no hay base ahora mismo. Si no la había antes, ahora más necesidad hay, pero es que están montando asociaciones para poder reivindicar de manera colectiva cosas tan básicas como que, bueno, entre alimentación a los pueblos fresca, ¿no? Y de proximidad, y que haya una cierta coordinación para todos los suministros, porque es que hay municipios que están sin poder acceder a la alimentación saludable en los mercados porque están cerrados, porque están devastados. Está la ONG de José Andrés repartiendo comida caliente y fruta y verdura fresca por todos los municipios del Horta Sud, al menos, los hemos visto allí. Entonces a mí se me cayó el alma a los pies cuando vi que estaban intentando asociarse en una asociación de vecinos que no existe en toda Paiporta. Esto así suena se puede decir fácilmente, pero es que es Paiporta, que es un municipio, y toda la Horta Sud igual, es decir, entonces a mí se me cae el alma a los pies
y pienso en que estamos hablando de crecimiento, sí, estamos hablando de la COP25, 27, 20 y lo que sea, pero realmente esto no está llegando ahora, ¿no? Y lo estamos viviendo aquí, o sea, es Valencia lo que ha pasado, está aquí, ¿no? Es en nuestra tierra. Entonces, yo no sé esto cómo se conjuga y cómo, pues igual que has hablado de las asambleas ciudadanas, esto digamos que tiene que empezar de cero. ¿Y cómo podemos hacer? Desde la política, desde el periodismo, desde las asociaciones, desde las organizaciones sociales, ¿no? Porque esto es no empezar de cero, esto es empezar una reconstrucción a todos los niveles, desde menos mucho. Gracias. Sí, o sea, tremenda la reflexión y dos temas que son más clave imposible. Yo en el tema de cómo organizar, es verdad que me siento también muy humilde de querer decir no tengo una fórmula, ¿no? Pero, y entiendo que, por ejemplo, ahora mismo si yo diera esta charla que acabo de dar aquí, si la diera en Paiporta, pues probablemente habría mucha gente que me diría, oye, esto no es lo prioritario, vamos a arreglar primero lo que tenemos. Y es verdad. Pero a la vez es lo de diseñar para lo que va a venir también, es decir, que se tienen que conjugar esas dos patas. Yo creo que ahí hay una oportunidad, entre comillas, de como mínimo hacer un análisis que tiene que ser transdisciplinar, es decir, es que necesitamos geólogos, necesitamos biólogos, necesitamos gente que sepa diseñar sistemas alimentarios más resilientes, necesitamos tanto, ¿no? Que el tener ahora la oportunidad, porque se habla mucho de reconstrucción y es una palabra a la que yo intentaría evitar todo lo posible, porque no se trata tanto de volver a construir lo mismo que había como de readaptarnos o recuperar zonas que no van a ser fáciles de recuperar y que habrá que replantearse qué zonas se puede reconstruir y qué zonas pues no tiene mucho sentido. Por ejemplo, ahí está el caso de Ontinyent. En Ontinyent se hizo una reforma del río donde hubo una dana o un evento climático extremo para que precisamente esa zona que era susceptible de ser inundada pues no tuvieras otra vez el mismo problema. Y luego, bueno, a ver, el tema de crecimiento es verdad que es una palabra que a mucha gente le suena muy mal y es que no se inventó para esto, es decir, no se inventó para ser un movimiento político, ni un partido, ni... El tipo que la inventó, el tipo que la convirtió en movimiento político, que es Serge Latouche, él decía, esto es un misil comunicativo para abrir debates, para que precisamente se pueda hablar a partir de ello y bueno, en el caso del juicio a Carlos Mazón, no tengo ninguna duda de que se le va a juzgar. O sea, ¿cuántas querellas tiene ya este señor? Tiene la CGT, tiene las de individuos particulares que le van a llegar también. No será el único que será juzgado por la gestión negligente que han tenido. Y hay demasiadas pruebas como para saber que aquí ha habido responsabilidades penales. Es decir, para empezar es que la Dana de 2019 no fue igual de grave, pero fue muy grave y hubo 3 muertos. Y el CECOPI se convocó el día anterior, la UME estaba activada también desde el día anterior y aquí teníamos a un señor celebrando un decreto que lo que va a hacer es precisamente comprometer aún más la seguridad del territorio. Entonces la comparación en este sentido también nos da una pista y es, yo no lo fiaría nada prácticamente a la acción política institucional. Es decir, creo que la acción política institucional es una parte de la partida y ha quedado demostrado que no son todos iguales, con el peor ejemplo posible que podíamos tener. Es decir, importa a quién tenemos en las instituciones, pero a la vez es insuficiente absolutamente. Entonces ahí es donde entra la organización desde abajo, que es verdad que está un poco cogida con pinzas, pero imaginaos, yo que sé, por ejemplo el 15M, los que lo vivimos, aquí hay otras personas, ¿no?, por aquí que también lo vivieron, que veo, y ¿qué había antes del 15M? ¿No? Es decir, pues sí, había asociaciones, ATAC estaba en la parte económica, estaba la PA trabajando en la vivienda, estaba La Marea, el No Les Votes, Democracia Real Ya, y de repente un día esas asociaciones que estaban cada una trabajando en su sector, porque es que es normal que cada uno trabaje un poco en el campo que le toca, confluyeron en un punto y en un día y se generó ahí esa sopa mágica que luego pues se aprovechó más, se aprovechó menos según cómo se mire, pero fue muy transformadora para este país. Bueno, pues necesitamos otro 10.000 veces mejor, está clarísimo. Es decir, otra cosa es qué lecciones hemos aprendido de aquella para que cuando vuelva a ocurrir salga mejor, ¿no? Pero una de las lecciones que podríamos precisamente aprender es que fiarlo todo a la máquina política institucional no funcionó en aquella ocasión y tampoco funcionaría ahora. O sea, lo que funcionaría es tener un tejido asociativo de base
que sepamos entendernos mejor, que hemos sido, digamos, también las redes sociales no han ayudado nada a esto. Últimamente a mí me daba la sensación de que era cada vez más difícil llevarte bien con gente con la que estabas realmente muy cerca, porque los matices en el tema del ecologismo, por ejemplo, se ha visto mucho, ¿no? De si tú eres más decrecentista, si eres más colapsista, si eres más del New Deal, si no sé qué. Bueno, pues tendremos que aprender a llevarnos mejor entre gente que no estemos del todo de acuerdo en cuál es la fórmula concreta, pero que sí que tengamos claros unos objetivos mínimos, como puede ser juzgar a este señor, por ejemplo. Este es un buen objetivo mínimo que ha unido a 130.000 personas en una manifestación, con lo cual podemos empezar por ahí y luego ya veremos, ¿no? Al final hay una amiga que me decía una frase que me hacía mucha gracia, es primero hay que parar el daño, ¿no? Y luego reparar el daño. Esto es como una hemorragia. Si tienes una hemorragia, primero párala y luego ya cicatrizará con el tiempo. Que había una palabra por aquí. Sí. Tienes que parar. Es lo que esperaba. Ah, vale. Bueno, yo soy Raúl, soy de Catarrocha. Creo que la clave al final está en lo que has comentado de la Asamblea Ciudadana. Es decir, yo creo que en Catarroja hubo asamblea para montar una asociación este domingo. Creo que nos tenemos que organizar en colectivos locales y colectivos de barrio y a lo mejor no tanto en la fase de ahora que en la fase de la urgencia. Y para mí la fase de la urgencia es bueno, salir de decir mi pueblo está devastado. Luego trabajo en Masa Nasa y seguimos está totalmente destruido todo. Entonces yo creo que estamos en una fase de salir del barro y creo que el movimiento que se está moviendo ahora, me hubiera gustado que hubiera sido un movimiento más unitario, las asociaciones con el objetivo de la denuncia, ¿no? de pedir responsabilidades penales. Pero en breve creo que nos vamos a tener que organizar y crear espacios donde podamos hablar, aprender. Es decir, yo no sé cómo es la Catarroja habitable del futuro próximo. Es decir, y estuve organizado en el Salvé Catarroja hace 20 años. Nos querían acabar con la huerta, con toda la huerta de Catarroja. Se multiplicaba por 3 los habitantes de Catarroja. Ahora lo hablamos y recordamos cosas que decíamos hace 20 años, ¿no? Que casi se reían de nosotros. Hablábamos del tema de las zonas inundables, ¿no? Y de que el Horta también era nuestra protección, ¿no? Y bueno, pues imaginaros el discurso que teníamos enfrente, ¿no? Bueno, pues afortunadamente retrasamos ese proyecto urbanístico que acabó con él la crisis económica. Es decir, las grúas estaban a punto de entrar en Catarroja, el proyecto se aprobó. Bueno, pues el Salvem nos da alguna pista, ¿no? Es decir, en el Salvem fue un movimiento muy transversal. Yo creo que coincidimos vecinos y vecinas que por otro motivo no nos hubiéramos juntado. Tuvimos gente que nos explicó cosas, aprendimos cosas, se generó un espacio de lucha, pero también un espacio de aprendizaje. Y creo que esa es la clave, es decir, tenemos que saber organizar movimientos transversales en nuestros municipios, con ganas de escuchar a gente que nos sepa contar soluciones posibles, para de ahí poder imaginarnos esas soluciones posibles como una realidad, ¿no? en nuestros municipios, porque si no, quien va a dar la solución va a ser los Florentino Pérez y compañía, ¿no? Que es la gente que está trabajando y de la que se preocupa Amazon, ¿no? Por también lo que comentabas, la llamada al alcalde Cullera es el Manhattan, y eso lo tenemos, creo que lo deberíamos tener todos claro. Amazon está trabajando para quien está trabajando. Y creo que los vecinos y las vecinas tenemos que ser capaces de la unidad más radical, y nos tocará sentarnos con gente que piense diferente a nosotros y que le costará entender esto, pero el 93% que decías, ¿no? Creo que tenemos que aspirar a eso, a crear espacios que sean posibles esa unidad y
imaginarnos esa posible catarroja que bueno, evite o que sea habitable, ¿no? Que sea habitable. Yo soy optimista, porque creo que lo que hemos vivido este último mes en Catarroja, yo he visto mucha unidad. Es decir, he visto mucha unidad y he visto mucha preocupación por el de al lado, ¿no? Yo digo que la extrema derecha nos ha entrado en Catarroja por las pantallas, porque no hemos visto fascismo en las calles. Es decir, el fascismo nos ha entrado por relatos elaborados, y lo tengo que decir así, principalmente del PSOE. Se ha señalado al vecino como un facha, ¿no? Al vecino que acusaba a toda la clase política de lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que es legítimo el vecino que ha dicho que todos son iguales. Otra cosa es que habrá que matizarlo, habrá que explicar, habrá que crear esos espacios donde podamos hablar de todo esto. Pero creo que no sé, a lo mejor soy un ingenuo, pero creo que lo que hemos vivido ahí no tiene nada que ver ni con el racismo, ni con el capitalismo, ni con la xenofobia, ni con cuestiones de privilegios, no sé. Creo que tenemos una oportunidad para, en el momento que podamos, y yo creo que ahora no estamos para generar espacios tenemos que salir del barro, ¿no? Y creo que eso es lo prioritario y es positivo que la gente se empiece a organizar pensando en llevar a los políticos o a Amazon delante de un juzgado, pero creo que llegará el momento que con la calma deberemos generar esos espacios y esa organización de base, ¿no? Sí, o sea, yo iría con mucho cuidado con esto de los políticos como una especie de cuerpo homogéneo, porque es precisamente ese discurso tiene muchas larvas y muchos peligros de generar precisamente esa antipolítica y el fascismo que denuncias bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo Mónica Oltra, a la que le han hecho la vida imposible y a la que le han arruinado la vida precisamente por enfrentarse a estos desgraciados, que los desgraciados. Es que no se puede equiparar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, de lo otro que comentabas, estoy de acuerdo, lo que pasa que, claro, a mí yo la palabra optimismo, te soy sincero, no sé si es la que usaría, pero estoy de acuerdo que no es mala. Es decir, por ejemplo, me gusta más, hay un libro muy bueno que se llama Optimismo sin esperanza. Me puede valer, es decir, porque esperanza además es una palabra que tiene un componente muy religioso de esperar milagros, y los milagros no van a llegar, los milagros los tenemos que trabajar, ¿no? En el agro, precisamente, generándolos, y que, bueno, pues sí, optimista de lo que decía aquel, ¿no? A mí me gusta más el punto del realismo este, ¿no? No soy pesimista porque si veo que hace mal tiempo, pues me quedo en casa, ¿no? Tampoco soy un optimista de si asomo la ventana y veo que hace mal tiempo, cojo y me voy con la vela a navegar. Soy realista y según el tiempo que haga, pues me muevo más o menos. Y es verdad que lo que está ahí es eso, es diferentes contextos en los que ahora igual, pues la ciudad de Valencia, que esto voy a ser muy claro, permitidme que sea muy claro, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho, el fascismo precisamente, de que Franco ha salvado a Valencia. Esto se ha llegado a decir mucho, ¿no? Que es uno de los discursos más falsos y más peligrosos de los que se ha dicho estos últimos días, porque para empezar, Franco, entre comillas, para empezar, no ha hecho nada bien desde que se levantó el día que nació, y lo que hizo fue precisamente generar la estructura que ha condenado al Horta Sud. Es decir, al mismo tiempo que ha hecho de barrera para que en Valencia no haya habido, de milagro también, volvemos a el Plan Sud, lo que ha hecho, que además se pagó a base de sellos, ¿no? Aquí los valencianos, y tal y cual, es que además eso, esa estructura ha hecho de barrera, y lo que ha hecho es precisamente canalizar toda el agua hacia la zona que en ese momento no estaba tan construida, porque bueno, la periferia ya sabemos, ¿no? Entonces, francamente, habrá que tener mucho cuidado también de cómo organizarnos. Igual Valencia, que ha tenido la suerte, entre comillas, de librarse por muy poco, porque yo no sé si viste las imágenes, pero en Pinedo el desborde estuvo a 2 metros de ocurrir, y la próxima dana que venga más cargada igual desborda hasta el río, ¿no? Pues bueno, en Valencia tenemos esa responsabilidad ahora de tirar del carro de esos pueblos como Catarroja, como Sedaví, como Massanassa, como Paiporta, que se han quedado pues en una situación más precaria.
Pero volvemos a lo de antes, es decir, cuidado con lo de los políticos, porque ahí va a haber unos políticos que van a hacer, digamos, fácil esa pista de aterrizaje y va a haber otros que literalmente te la van a volar por los aires. O sea que... No sé si me he explicado bien, es decir, lo que se ha hecho ante ese discurso ha sido, tú eres de Vox, ¿no? Es decir, eso yo creo que es contraproducente. Es decir, hay que entender que la gente haya perdido su hogar, ha perdido su comercio, ha perdido incluso algún familiar. Total, sí, sí. Y yo creo que se tienen que entender en ese marco algún mensaje o alguna frase que ha dicho algún vecino o vecina. Pero, por ejemplo, el tema de Paiporta, ¿no? Cuando ocurrió, ya se dijo que era la extrema derecha lo que el que había montado el tema del golpe a Pedro Sánchez. ¿Vale? Ya no de Pedro Sánchez. Es decir, estábamos todos pendientes de a ver dónde venían para ir a hacer lo mismo que hizo la gente de Paiporta. Y yo me muevo en movimientos de izquierda. Es decir, creo que por ahí... Al minuto ya se estaba acusando a la gente de Paiporta de estar organizados por la extrema derecha. Luego se demostró que no. Y luego tenemos gente en Paiporta que estuvo allí y ni mucho menos era gente de extrema derecha. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. Es decir, vamos a entender a la gente lo que está diciendo. Vamos a intentar demostrarles que Mónica Oltra no es lo mismo que Mazón, evidentemente. Si no has entendido que Mónica Oltra no es lo mismo que Mazón, yo creo que hay poco que debate. Yo lo siento, pero yo con ese nivel de debate yo no puedo razonar. Claro es lo que ha defendido la izquierda en L'Horta Sud, en el tema de los proyectos urbanísticos de principios del siglo XXI. Es decir, evidentemente no se meta todo el mundo en el mismo saco. Pero que, bueno, creo que la estrategia inicial de atacar cuando la gente estaba pasándolo realmente mal, lo de Paiporta que fue a los 5 o 6 días. Es que yo no creo que haya habido una estrategia inicial de atacar, creo que más bien en todo caso ha sido una estrategia defensiva de repliegue cuando lo que se ha visto es precisamente un discurso que pretendía equiparar la acción del gobierno nacional con la acción del gobierno regional cuando las competencias de emergencias están en un lugar, cuando el tipo que no asumió el que tenía que ir al CECOPI y que convocara a la UME era su responsabilidad, es decir, no se pueden equiparar. Entonces ha sido una acción de defensa de, no ha sido de ataque a, y es lo que yo he vivido. Vamos, ¿no? Sí, pero yo creo que ha estado más en las redes, en los medios que en la calle. Es decir, la gente, nadie pone en duda el L'Horta Sud que es el principal responsable de Mazón. Ojalá sea así. Yo no conozco a nadie, he hablado con gente de derechas, Bueno, vamos a abrir. Hay una palabra primero detrás, perdón, que me la estaban pidiendo por aquí, pero tengo que correr. Gracias, buenas tardes. Dices que el decrecimiento se origina, ¿no?, o surge como misil comunicativo, pero que para empujarlo como sociedad deberíamos abordar actos de desobediencia civil. ¿Qué actos más allá de aquellos que buscan únicamente o principalmente llamar la atención de los medios de comunicación se podrían abordar como sociedad? Pues es una magnífica pregunta para la que tampoco tengo una respuesta clara, porque anda que no habría que pensársela bien, pero hay muchas posibilidades. Es decir, por ejemplo, una niña de 14 años con una huelga, la que montó la señorita Greta Thunberg, ¿no? Es decir, hay gente que la critica y tal. Bueno, ahora mismo la tienes, por ejemplo, organizándose contra la matanza, el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Entonces hay muchas maneras de hacer actos de desobediencia civil. Por ejemplo, seguro que has visto alguna imagen de una pareja, por ejemplo, encadenándose a una instalación de combustibles fósiles y evitando, ¿no?, que esa instalación vaya adelante. Han ocurrido muchas así. Luego está Rebelión Científica, que lo que busca también es precisamente que el debate de la comunidad científica sea más atrevido, sea más valiente en esta cuestión, que creo que tiempo no nos sobra y nos falta valentía en ese sentido. Todas las acciones que tengan que ver también, por ejemplo, aquí hubo una que se contestó mucho, que fue la del Ford de Barraca. Tú y yo tenemos una amiga en común que está enjuiciada por esta historia. A dos. Tú tienes a dos, yo tengo a... Sí, igual yo tengo a dos y no me acuerdo, pero yo como mínimo tengo a una. Sí, y hay muchas acciones de intentar parar, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, primero hay que parar la hemorragia y luego ya veremos cómo la reparamos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, se me ocurren varias acciones de desobediencia civil que se le podrían hacer a algunos de los principales responsables de esta tragedia.
y yo no voy a dar ni nombres ni ideas, pero ahí queda la semilla, ¿no? Sí, no, ya, pero estoy grabado, ¿sabes? Y igual me voy a guardar las ideas para cuando hablemos luego con un cafelito o lo que sea, ¿sabes? Pero que sí, que creo que realmente aquí en el fondo es que en el caso de Rosa Parks, por ejemplo, que es muy simbólico, ¿no? Antes de que Rosa Parks dijera no me levanto del asiento del autobús, había habido 1000 personas antes que ella que habían ido a prisión o habían sido multadas por hacer lo mismo. Y de repente se llega a un punto en el que el vaso se llena y se vuelca hacia el otro lado. Pues esto sería un poco lo mismo, asumir que va a haber una parte de acciones que no van a tener un efecto, pero de repente de acciones acumulativas, pues yo estoy seguro, yo ahora mismo tengo algunos amigos científicos que van a entrar en prisión o que están ya en prisión. Bueno, pues esto se va a ir dando más. Cuando haya 1000 Rosa Parks científicos que estén en prisión, pues probablemente vaya, no sé si serán 1000, pero desde luego va a haber un cambio que se va a producir precisamente gracias a ese tipo de acciones acumulativas que no se puede saber cuál es la que va a producir el cambio, pero que hay que seguir empujando, ¿no? Entonces, por ahí irían las cosas. Jo tinc una pregunta que és pensant en els menjars de Nadal. I té a veure en la teva faceta com a comunicador, sobretot. I és com se lluita contra el discurs que va aparèixer molt i és el de «Ací inundacions neu sempre», que és cert. I això passa molt quan parlem de temes del clima, és com, bueno, això ha passat sempre, no? Que és com, n'hi ha una part de veritat que pareix que desmunta tot el que hi ha darrere que el que fa és fer que les situacions no siguin iguals, no? Jo entenc que segurament la majoria dels que estem així tenim unes respostes per això, però si tu a més mos pots donar algun argument més, pues jo crec que estarà bé per al Nadal. Gracias por la pregunta, porque es de veres que alguna se me habrá pasado y, por ejemplo, ¿no? Para todos los públicos, que sé además que esto se está viendo, riadas ha habido siempre, ¿no? Esto es verdad. Pero hay algunos puentes, por ejemplo, en Torrent, acueductos incluso del siglo XIV, que habían aguantado 50.000 riadas y que están derrumbados en esta, ¿no? Luego, cada grado que aumenta la temperatura, la atmósfera almacena un 7% más de vapor de agua. Si a eso le añades que tenemos el Mediterráneo 4 grados por encima de lo que era la temperatura para estas fechas, ya tienes dos factores que entrecruzados te dan que las danas de toda la vida ahora vienen como mínimo un 50% más dopadas, ¿no? Hay estudios de atribución que demuestran que la última dana de Grecia y Libia, que fue la misma tormenta, fue 50 veces más probable debido al cambio climático. 50 veces más. Es decir, es que el nivel de... Porque al final se junta temperatura atmosférica desbocada con temperatura oceánica también desbocada, en el mar Mediterráneo aún más, porque es un mar cerrado. Y además, como el Ártico se está calentando 4 veces más que la media del planeta entero, el Ártico te hacía de barrera, digamos, de este tipo de tormentas, porque el Ártico frío, el gradiente de temperatura genera una corriente atmosférica muy fuerte que se llama corriente en chorro, que ahora cada vez va más flojita, va haciendo meandros. Entonces el aire polar que se escapa gracias a esos meandros es lo que está enviando ese aire polar que choca con el Mediterráneo en llamas que tenemos y te genera esa bomba de relojería que es aire frío por un lado que llega desde el polo derretido con un Mediterráneo en llamas que te genera esa humedad necesaria para el combustible, ¿no? Entonces hay tantos argumentos científicos para, digamos, tener clarísima la situación del tema de por qué se van a ir viendo más danas de estas, que yo a veces tengo la tendencia a ir al ridículo. Es decir, yo ya no puedo aguantar según qué niveles de terraplanismo, y cuando me encuentro con un cuñado que te dice la típica de pero si esto es lo de siempre, pues ya intento ridiculizar. Hay un punto de siempre con empatía, siempre desde el cariño y desde el amor, pero hay que dejarlos en ridículo, porque en el fondo... ¿Quién? El de... Sí, es de Verés. Sí, sí. Sí, y sobre todo es que lo que estén veient en el tema de les danes son tres cosas. Es una, cada vez vienen más, cada vez abarcan más espacio, que es quizá lo más peligroso. Teníamos una alerta roja en Almería y en Barcelona a la vez. Esto ya no es la riada de toda la vida, ¿eh? La riada de toda la vida era una dana que te caía, una gota fría que te caía en un lugar muy concreto y con una cantidad de agua más o menos
la misma, ¿no? Cada vez que ocurría. Ahora ya no, ahora vienen cada vez con más agua precipitable, por esto que te comentaba del vapor de agua, que la prueba la tenemos en que en Turís cayó 1 año y medio de lluvia en un día. 1 año y medio, eso ya no es la Dana de toda la vida, esto es la Dana dopada con esteroides, ¿no? Entonces, la gente que aún no lo ve y que se quiere seguir agarrando al clavo ardiendo de que esto es una conspiración y que los científicos están pagados, tengo tan poca fe, ¿sabes?, en ellos, que ya los trato un poco como de, ay, pobrecito, me dan penica. Y creo que ese en el fondo es el sentimiento que necesitan entender. Y es que están dando pena, intelectualmente hablando, y que además son un peligro público para ellos mismos. Con lo cual, es que ese es a mí es lo que además más me ha funcionado cuando yo estaba haciendo el ridículo, con alguna idea en el pasado, cuando era más joven, y aún seguro que la doy, ¿no?, en algún punto, pero cuando a mí me han hecho entender muchas ideas, ridiculizándomelas desde el cariño, ¿no?, de decir, ay, pobrecito, si es que no da para más, le falta una patatica para el kilo, que decía aquel, ¿no? Pues esto. Yo creo que hay que ir con ese punto un poco de cariño, pero de contundencia, ¿no?, a la vez. Va bien. Vampiro es Sitten, que decía aquel. Es solo comentar una frase que me parece demoledora, que dijiste hace un año, más o menos, no sé si llegará un año, en las Cortes, que te da la razón, tristemente, bueno, en este caso por esta desgracia, pero que te da la razón, que es la de que le dijiste a Carles Mazón de usted va a ser un personaje histórico. Es comentarla y ya está, porque es que me parece brutal. Sí, sí, o sea, yo tengo un complejo ahora mismo de Nostrajuanus, que estoy... Porque ha pasado una cosa, y es que esto no lo he comentado porque tampoco quería darle bola, pero les presentamos una proposición no de ley específicamente que se puede buscar. Es la segunda cosa que yo presenté nada más llegar al Scores, que se llama ante el riesgo creciente de inundaciones exponenciales en el Mediterráneo. Esto es lo que les presentamos. La votaron en contra, y ahí es cuando de repente un día me dan el rebote que es 1 minuto de oro que tienen algunos diputados de vez en cuando contra el presidente, que es la única manera que tenemos de hablarle. Y yo le dije eso, sin saber obviamente la previsión, digamos, ahí lo acertado que iba a estar, porque era obvio que en cualquier caso lo iba a ser. Es decir, que había permitido un circo de negacionismo y de reducción de presupuesto y de tal, que era como obvio que aunque no le tocara a esta Dana, su reinado, digamos, como presidente, su presidencia iba a ser siempre, en cualquier caso, vista como algo histórico, porque en el momento del momento que más necesitas una estrategia radical de adaptación, de valentía, de no sé qué, pues lo que teníamos era el circo de los enanos ahí, la parada de los monstruos, porque es que lo que se ha visto ahí cuando estaba Vox en las consellerías, hostias, es que los discursos son de un nivel de analfabetismo científico, humano, académico, que claro, es que era obvio que iban a ser personajes históricos. La Rulla es la que se encarga del tema de climático, ¿no? De responder a ti siempre. Bueno, en Vox hay varios, pero es verdad que esta señora y yo tenemos una relación especial de amor-odio. Ana Weber se llama. Sí, la señora del Titanic, le podemos llamar la señora del Titanic. A mí con esta señora, y voy a ser muy claro, tengo un punto de cariño porque me pasa una cosa, y es que, por ejemplo, ella está a favor de Palestina, la señora de Vox, a diferencia de muchos del PP, porque ahí es donde encuentras esos, ¿no? Es decir, claro, hay una cosa ahí muy rara. Ella dice que lo hace por los niños. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no?, el punto este de es que no hay nadie que se va a preocupar por los niños. Es un poco esa señora de los Simpsons, ¿no? Pero es verdad que en el tema, a mí lo que me traumatiza un poco es el tema del cambio climático, cómo hay una diferencia muy clara entre Vox, terraplanismo negacionista, del nivel más bajo que te puedas encontrar, y luego en el PP hay algo que es aún más peligroso desde mi punto de vista, y esa gente que no tiene demasiada idea de cuán jodida está la cosa, pero sí sabe que la cosa es grave, y aún así todos siguen militarmente siguiendo a Carlos Mazón y al constructor de turno, pese a que saben que la gravedad más o menos está ahí, ¿no? Entonces, casi te diría que me dan más miedo esos negacionistas light o negocionistas que les llamamos nosotros, que los terraplanistas del todo, porque a los terraplanistas del todo la realidad les va a acabar dando una hostia como un piano, y se la está dando ya un poco, ¿no? Cada año tenemos una Dana peor. Y es verdad que esta vez le ha tocado a Valencia, pero es que igual de aquí 2 años la Dana gorda le cae a Barcelona o le cae a Andalucía, ¿no? Y entonces al final va a haber una... Yo creo que me preocupa mucho además que ese negocionismo lo veo en el PP, lo veo en el PSOE que amplía el puerto de Valencia, ¿no?
lo veo en una gran parte de la sociedad que no ha querido aún entrar en cuán grave es este problema porque es incómodo, porque no te deja dormir tan bien por las noches, saber todo esto, ¿no? Y hay un punto de querer seguir hacia adelante sin preguntarse, que me parece casi como más cuestionable, porque lo otro me parece lo que os decía un poco, ¿no? Casi tierno, ¿no? Hay un poco de, ay, pobrecito, que no le llega, ¿no? Pues yo con Ana Beiber, esta señora de Vox, tengo a veces mejor trato y tengo mejor incluso relación que con algunos del PP con los que les veo más malicia, ¿no? En el saber lo que hay más o menos y seguir apoyando a Florentino Pérez, claro. Un saludo, Ana, si me estás viendo. Te queremos. Hola, Juan. Muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho, particularmente por lo política que ha sido, y ha sido muy científica, pero has acabado con algo que me ha parecido súper interesante por lo que hablábamos antes de misiles dialécticos, y creo que en parte es una de tus funciones, ¿no? Como parlamentario, la función de generar estos discursos. Esa parte de la jornada de 4 horas, que es súper radical. Sobre todo es radical para toda la sociedad. Yo recuerdo cuando hablábamos de la reducción a 32 en la última campaña y tenías que convencer a cada una de las personas que estaban en tu lado ideológico, porque prácticamente para cualquier persona en esta sala es inconcebible que no haya una crisis mundial si trabajamos la mitad. Pero es una bombaca y es imposible que no pares de hablar, ¿no? Con eso. Entonces, me parece que es súper interesante, y en ese aspecto, ¿qué estáis viendo que está funcionando a nivel de cambios que se pueden proponer, que tienen una componente ideológica social muy grande, que pueden ayudar contra el cambio climático, pero también que están en una parte del espectro ideológico que acompaña, ¿no? Sí, o sea, es un debate que hay que abrir para empezar, porque se va a acabar o yendo hacia ese lado o yendo hacia el otro, ¿no? Y es que cada vez estamos más esclavizados para tener un sueldo mínimo que te garantice una vivienda. Es decir, o vamos hacia un lado que redistribuya radicalmente la riqueza y que nos, digamos, libere un poco, o vamos a ir hacia el otro, ¿no? Y es el señores feudales tipo Elon Musk y el resto. Y entonces, claro, ahí hay una cosa que no me resisto a comentar, ¿no? ¿De dónde viene la palabra trabajo? ¿Sabe alguien aquí? ¿Alguien sabe la etimología de la palabra trabajo, de dónde viene? Tripalium. Es decir, la palabra trabajo viene de un instrumento de tortura romano, que eran 3 palos a los que ataban al reo durante no sé cuántas horas, y de ahí hemos llegado a esto. Y entonces tú te paras a pensar y dices, pues no hemos cambiado tanto, porque en el fondo Keynes, que tampoco era un revolucionario ni mucho menos, en 1920 o así, dejó escrito que 100 años después él pensaba que íbamos a estar trabajando 15 horas semanales. Es que Keynes era más optimista de lo que yo he sido con lo de las 4 horas, ¿no? ¿Y quién se ha quedado todo ese aumento de productividad? Pues está muy claro. Entonces, es una cuestión que hay que volarle la cabeza a la gente con esta cuestión, porque sí, es decir, la mayoría de la gente dice, no, pero entonces, ¿cómo se sostendría el sistema? Y bueno, dices, a ver, señora o señor, se ha sostenido o sea, además es que hay pruebas piloto que están haciéndose en muchos países y están funcionando hasta el punto de, por ejemplo, Alemania, ¿no? Acaba de hacer una prueba piloto y el 75% de las empresas han dicho que se quedan en esa jornada de 4 días, y si se hiciera la de 4 horas, ahí la historia es cómo haces el reequilibrio, digamos, de fuerzas para que no se caiga todo, porque se podría caer todo si no hay un cambio, digamos, de cómo se produce. Es decir, en el fondo ahí la historia es que el cambio no es solo esa jornada de 4 horas, porque si tú haces una jornada de 4 horas en tu país, pero el resto de Europa sigue trabajando 8, pues podrían venir, podrías irte tú a otros países, ¿no? A ser financiado, digamos, por tu situación especial, ¿no? O sea, que es un cambio que tendría que ir mucho más allá, pero que se puede aplicar sobre todo en sectores que no sean ni intensivos en mano de obra. Por ejemplo, hay mucha duda con el tema de la agricultura, ¿no? Esto yo lo entiendo, es decir, no todos los sectores son igual de fáciles de transformar a esa jornada de 4 horas. Por eso es tan fundamental que esto se analice no desde lo que yo pueda contar o desde lo que pueda contar cualquiera, sino desde una cosa como muy transdisciplinar, que incluya economistas, que incluya sociólogos, que incluya a antropólogos, que estudien cómo estos cambios se pueden introducir en la sociedad sin provocar un shock que sea incluso contraproducente, ¿no? Pero vamos, que se podría de sobra. De hecho, hay estudios que, por ejemplo, demuestran, habría que ver qué nivel de vida somos capaces de sostener, pero con un 10, un 20% de la energía y los materiales que estamos usando ahora,
hay estudios científicos que demuestran que lo mínimo, lo que realmente hace falta para que toda la gente viva más o menos dignamente, se podría sostener con un 10-20% de energía y recursos que usamos hoy. Adaptando eso al trabajo, es que podríamos irnos aún más atrás, es decir, no tendríamos ni 4 horas diarias, que son, pues eso, 20, ¿no?, a la semana. Podríamos bajar a menos. Pero ahí lo que bajaría mucho también es la desigualdad económica, ¿no? Es decir, que vivimos en un sistema que lo que hace es acentuar obscenamente la diferencia entre ricos y pobres. Y ahí es donde sí que también, si tú adaptas la jornada laboral para que sea menor, lo primero que tienes que conseguir es que esa brecha también disminuya, porque si no, pues apaga y vámonos también. Bueno, primero que nada deciros que yo hace bastantes años sí que viví la pantanada de Tous en Alcira. La pantanada de Tous, cuando pasó esto, vi lo que iba a pasar. Carlos, habla un poco más alto. Tienes razón. Vale, cuando la pantanada de Tous yo lo viví. Ahora sé lo que viene. Allí nos pasamos un mes con agua, sin poder circular por la población. Todo se paralizó. Al instituto tardamos 3 meses en volver. Las viviendas quedaron anegadas de agua y esa humedad va a durar 1 año, 2 años. Eso supone enfermedades. Todo eso lo tenemos ahí. ¿Qué pasó en aquella época? En aquella época se habló, porque el nivel del agua no bajaba, y se habló de volarla a las 7, la autopista, porque estaba haciendo barrera igual que las vías del tren. No la volaron, dejaron que bajara poco a poco y luego reformaron para hacer unos túneles y que prácticamente pudiera evacuar. El trauma que quedó a toda la gente que vivió todavía se huele. Yo cuando llegué a Valencia ese jueves, porque me pilló fuera, el olor en Manises ya dije, coño, esto lo he conocido. Entonces, creo que no somos conscientes de los que nos viene. Se está hablando, alrededor de un 20% de las empresas de la zona no van a volver a abrir, porque no van a tener para invertir en esas nuevas compras, ya les pilla mayores y van a renunciar a ello. Se calcula que el impacto en la Comunidad Valenciana, en el PIB, he oído por ahí que puede llegar a un 30%. Que parece inexplicable, porque dices, ¿cómo puede ser el 30% si solo cierran el 20% de las empresas? No sé si os habéis dado cuenta en Valencia cómo ha caído el turismo, de forma radical. Ya no se ve gente con maletitas viniendo del aeropuerto, se ve gente yéndose. La vivienda va a caer también, los precios, porque probablemente el nivel de demanda, a ver qué extranjero que había oído durante 4 años la mejor ciudad para vivir, se viene a una ciudad que se ha hablado de que han muerto 220. En la ría de Alcira se declararon algo así como 12 o 14 muertos en la pantanada. Eso no se lo creyó nadie en su día. Y yo, igual que en la de Valencia, se habló de 200 muertos, cuando el río estaba totalmente habitado y se lo llevó. 3 meses después seguían apareciendo cadáveres. Aquí nos hemos tragado una cifra sin ninguna justificación, sin ninguna explicación. Siempre que ocurre una catástrofe, lo primero que se hace es colocar un panel con las fotos de los familiares fallecidos para poder comprobar cuántos han sido. Nos lo hemos tragado, nadie ha protestado eso. No hay ninguna organización, ni pública ni privada, que haya luchado por, en un momento dado, que se divulgue la cifra exacta. Hasta el punto que la mortalidad en España y en Europa se mide por una base de datos que se llama MOMO. Si buscáis MOMO Europa o MOMO España, veréis la mortalidad, que se ve las variaciones respecto a lo previsto. Es muy cachondo, porque si miráis la de España ahora, concretamente la de la Comunidad Valenciana, se observa un pico muy alto y, sin embargo, en los comentarios te coloca que ha habido un descenso de alrededor de menos 300 muertos de los esperados en la Comunidad Valenciana. Entrar es muy curioso. En la MOMO europea han quitado España. España no está dando datos. Podéis consultarla y lo veréis. Entonces, ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué desde en su día antes había organizaciones como Surgió la Paz y algunas otras que hicieron una buena labor? Sí que es cierto que ahora muchas organizaciones como Desocupa y demás han fagocitado unas necesidades para sus propios intereses. ¿Por qué en este caso ninguna organización ha querido meterse en ver cómo se reconstruye, no se reconstruye, sino cómo se recupera a la gente?
que pueda vivir. En alguna gente de la población ya dice que no nos manden ropa, que no queremos, que no nos manden alimentos, que más o menos estamos cubiertos, pero sí que dicen, vamos a querer agua, que agua va a faltar durante mucho tiempo. Tenemos muchas acciones que ir. Nos estamos enredando en que si Mazón lo hizo muy mal, cierto, hay que ser muy, entre comillas, borde para tener esa cara, pero también veamos el otro lado. También el otro, me consta que en Madrid estaban los helicópteros preparados 4 horas después del ejército para salir y no salieron. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que mientras nos mareamos de si somos de un color, de otro, del verde, ¿dónde vamos? Deberíamos de estar pensando en la gente y que no nos tomen el pelo. Sin embargo, Juan, nadie toma esa bandera. Nadie toma la bandera de la transparencia, de cuántos daños. Ya se han notificado los seguros muchos daños. ¿Por qué no se cuantifica si han sido 30.000, 40.000 o 50.000? Jamás dieron cifra de heridos y los hospitales estaban saturados. Vale. Me acaban de decir, y esto no es una conspiración de intentar acallar a Carlos, pero me acaban de decir que hemos llegado un poco al límite de la charla, es decir, habrá que cerrar. Entonces, si quieres, acaba y te respondo a algunas de las muchas cosas que has dicho. Era una reflexión. Tan solo eso, decir que anteponer el discurso ciudadano al discurso político estaría bien. El decrecimiento, obviamente, en Valencia vamos a decrecer, quieran o no, sí que es cierto. Y el decrecimiento, ¿por dónde viene? Comentabais de acciones, se proponen acciones que son de rebeldía, pero hay muchas acciones silenciosas que se pueden hacer. Siempre se dijo, si a la banca se quiere boicotear y hacer caer un banco, con ir y retirar los fondos de ese banco, automáticamente lo has quebrado en una semana, en 2 días. Lo mismo se puede hacer vía reduciendo el consumo. Estamos hablando de reducir la jornada laboral a 4 horas, pero ¿cómo voy a reducirla? Primero tendré que reducir mis gastos, mi tipo de consumo, mi tipo de ocio. Bueno, no me abras más melones porque si no sí que ya... A ver, empecemos por el final. Lo de reducir la jornada laboral obviamente se hace sin reducir el salario. Esto para que quede claro, que yo igual no lo he dicho del todo claro, pero la reducción de la jornada laboral se hace sin reducción de salario. Si no, no es reducción de la jornada laboral, sino otra cosa. Luego, del tema de las oportunidades que, por ejemplo, si baja el precio de la vivienda, oye, bienvenido sea, ¿no? Es decir, en una situación como la que estábamos aquí, y si cae el turismo, pues igual en parte también. Lo siento por los que se dediquen a ese sector, pero se había hiperdimensionado y además iba a caer igual. Es decir, el turismo, en un mundo de recursos finitos, acabará siendo pan para hoy, hambre para mañana. Del tema de la adaptación radical es precisamente de lo que tendríamos que estar hablando. Es decir, por ejemplo, en Polonia hubo unas inundaciones en 2016, en Gdansk, en una de las ciudades de Polonia, y a raíz de esas inundaciones es cuando se montó la Asamblea Ciudadana para que todo esto que estamos hablando lo hable la gente que sabe del tema, cada uno de su tema, y la gente del territorio pueda decidir luego qué es lo que tiene o qué es lo que le parece mejor. Y el tema de las cifras que has dado y el momo y el no sé qué, a ver, a mí me cuesta mucho creer que ahí haya una posibilidad de falseo. Me cuesta muchísimo creerlo. Para empezar, porque hay bases de datos que son abiertas, es decir, que no es una cuestión... Yo no he revisado esas cifras, no tengo tal, pero me cuesta mucho creer. Y para acabar, esto sí que no es que me cueste creer, es que sé que es mentira. Es decir, hay un discurso muy peligroso que es el discurso de Santiago Posteguillo. No sé si habéis visto a Santiago Posteguillo en el Senado diciendo, literalmente estas fueron sus palabras, ¿no? Algo así como, fue muy malo avisar, pero peor es no haber ido a ayudar, o algo así. Es para decirle a Santiago Posteguillo, y una mierda. Te digo por qué. Porque si tú no avisas, luego el daño es 50 veces peor que si hubieras avisado. Y en número de muertos, en daños económicos, en coches que obstruyeron las avenidas, las ramblas y demás. Entonces, no es peor o equiparable lo que ha hecho el gobierno regional a lo que ha hecho el gobierno nacional. Hay una cosa que es literalmente criminal, porque tenían todas las competencias ellos, y luego los otros, por supuesto yo no voy a defender al PSOE, Dios me libre, jamás lo haré, pero... o sea, es como no, es decir, unos tenían todas las competencias y todas las responsabilidades y los otros lo habrán hecho mal en alguna cuestión, no tengo ninguna duda al respecto, pero no se puede equiparar porque es muy peligroso ese discurso de los dos iguales, porque no es verdad. Y el día que pase otra acción de la naturaleza en un gobierno que sea del PSOE, se atacará al gobierno regional. La misma gente que ahora está diciendo que las dos cosas son iguales, cuando el desastre ocurrió en la Vega Baja y el que gobernaba era el PSOE con Compromís, ¿a quién te crees que atacaron? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la equiparación de responsabilidades porque no se corresponde con lo que es la realidad.
Y hasta aquí Pues- podemos leer, creo. Muy bien, pues ya un aplauso. Muchas gracias. Sí que pues hacer dos recomendaciones, ¿no? Una es este sábado hay una concentración en la Torre del Reloj, en el puerto, para denunciar la connivencia que tiene la Autoridad Portuaria de Valencia con el tráfico de armas. Hay una campaña que es Stop Barcos de la Muerte desde hace tiempo, que están en los barcos de Sagunto, pero esta tiene que ver con el tráfico de armas hacia Israel, ¿no? Y mañana también hay una actividad aquí en la repartidora de genocidio y apartheid de marca Israel, por si alguien quiere venir, estás todas invitadas. Muchas gracias, Juan.